La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Fabián Coto y hoy estoy sustituyendo a Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre el oficio de escribir, sobre la escritura ejercida desde Centroamérica, esa región llamada por el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, la dulce cintura de América. Convendría decir que más que un espacio geográfico, Centroamérica constituye un espacio simbólico, identitario, social, que está cargado de resistencia, historia y diversidad. Ha sufrido no pocos episodios dolorosos y ha sido y es ámbito de enfrentamiento entre distintas potencias. Ha sido y es terreno para la aventura, la derrota, el triunfo, la esperanza y, por qué no, el delirio. Los procesos de escritura en esta región, desde luego, han estado determinados por la circunstancia de la resistencia, la lucha contra el olvido, la afirmación de las identidades, entre otras cosas. Y hoy, en La Telaraña, justamente conversaremos sobre lo que significa escribir en y desde Centroamérica. Y para ello, contamos con la presencia del escritor Juan David Morgan y el filósofo Camilo Retana. Juan David, Camilo, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Es un verdadero gusto tenerlos acá. Voy a empezar haciendo una presentación de cada uno de ustedes y empiezo con Camilo, que es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Labora como profesor catedrático en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y colabora como docente en otras instancias de esa universidad. Es autor de varios libros, entre ellos Las artimañas de la moda, El cuerpo abierto, Enseres, Esbozos para una teoría del disfraz y Contra lo light, Ensayos adversativos, un libro que incluso suscitó una telaraña muy reciente, ¿verdad? Su libro de entrevistas, Cartografías de Género, acaba de ser publicado por Claxo. Ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo, entre ellos el premio Una Palabra y en 2 ocasiones el Premio Nacional de Ensayo Aquileo Echeverría en la rama de ensayo. La más reciente por la colección de ensayos adversativos contra lo light, precisamente. Juan David Morgan, por su lado, nació en la ciudad de David, República de Panamá, muy cerquita de nuestra frontera. Obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Ejerció como profesor universitario y se desempeñó como viceministro y ministro interino de Relaciones Exteriores. Ha escrito más de una docena de obras, entre ellas novelas históricas y de narrativa negra, como Cicatrices Inútiles, El Caballo de Oro y La Rebelión Infinita del 2024, sobre la resistencia del pueblo cuna, que ese es un tema bravísimo del que me encantaría que podamos hablar ahora. Desde el 2011 es miembro numerario de la Academia Panameña de la Lengua, además de miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia de Historia de Cartagena de Indias. En 2021 recibió la medalla Fernando Eleta Almarán por su aporte ético y cultural en Panamá. Y dado que lo que nos convoca, Juan David, Camilo, es conversar sobre esto, sobre el oficio de la escritura acá en nuestra región, a mí me gustaría empezar con esta reflexión para ver si la podemos desarrollar juntos. Centroamérica ha sido históricamente uno de los espacios, de las regiones más importantes desde un punto de vista geoestratégico, ¿verdad? Y si se quiere económico también. Bueno, el canal ni se diga, ¿no? Sin embargo, seguimos siendo una región marginal o relativamente marginal en un sentido cultural. Los escritores centroamericanos siguen siendo concebidos desde la perspectiva como del exotismo, ¿verdad? Del exotismo, perdón.
Hablemos un poco de eso. Empecemos hablando, si les parece, un poquito sobre esa circunstancia. Ok. Lo primero que te tengo que decir es que, aunque geográficamente Panamá pertenece a Centroamérica, políticamente realmente nunca ha pertenecido, a pesar de que tenemos tratados que nos unen, sobre todo económicos. Y yo recuerdo que cuando se independizaron los países centroamericanos, llegaban solamente hasta Costa Rica, no incluían Panamá. Eso crea una diferencia importante entre Centroamérica y Panamá. Y además de eso, Panamá siempre fue un lugar de tránsito. Nosotros, desde que los españoles, que primero llegaron al Darién en Panamá, cuando llegaron a tierra firme, utilizaron a Panamá como el lugar por donde pasaban los tesoros que necesitaban para mantener su imperio. Lo que descubrió Balboa, además del Mar del Sur, fue lo estrecho, que era el Istmo de Panamá. Y se dice que con Balboa empezó realmente la globalización, porque empezaron entonces a los españoles, que entonces eran el imperio, a conquistar y a dominar el sur de América y por acá, por supuesto, también hasta México. Así es que eso hace que sea un poco diferente la literatura centroamericana de la literatura panameña. No es que ninguna sea mejor o peor que la otra, pero es diferente. Por ejemplo, nosotros hemos venido escribiendo mucho, sobre todo en el siglo pasado, en torno al tema del canal y la recuperación de nuestra soberanía. Ese es un problema que los centroamericanos dejaron de tener hace mucho tiempo, pero nosotros todavía, hasta que terminó el siglo pasado, hasta hace apenas 25 años, teníamos la colonia norteamericana en el corazón de Panamá. Entonces la literatura nuestra, para bien o para mal, ha estado muy impregnada y muy sujeta a esa realidad. Claro. Y yo, en algunos de los ensayos que he publicado, he criticado eso en el sentido de que ya es hora de que la literatura se libere de la carga que suponía tener que estarnos enfrentando continuamente a lo poco que se conoce nuestra identidad panameña. Así que y yo creo que eso es importante que lo diga para comenzar el diálogo, ¿no? No, es una muy importante precisión, porque es este fardo, si se quiere, del canal. Pienso en las novelas de Joaquín Beleño y todas estas cuestiones, ¿verdad? Donde está siempre este ámbito de los soneitas y tal, ¿verdad? Camilo, sobre eso, sí, me encantaría escucharte. Yo concuerdo con tu diagnóstico de que hay un contraste entre el lugar geopolítico que tiene Centroamérica o comercial y el lugar que tiene a nivel literario. En efecto, a mí me parece que tanto la literatura panameña, aún con esa salvedad que haces, como la literatura centroamericana como un todo, tiene un circuito de circulación más bien acotado, ¿no? Mientras que a nivel geopolítico e histórico se trata de un istmo con cierta importancia, ligado en parte a esa condición de paraje de tránsito, ¿verdad? Y que sí, sobre todo en el siglo XX me parece que hay un contraste muy marcado entre esas dos frentes, entre lo económico geopolítico y lo literario. A mí me parece que, y bueno, sobre eso me gustaría mucho también escuchar más adelante a Juan David, que un poco como hablábamos ahorita antes de comenzar la conversación, a nivel literario o artístico en general, habría que decir que Centroamérica tiene unos mercados más bien limitados en relación con, no solo con México no solo con México, sino también con Sudamérica, ¿verdad? Una paradoja que uno suele encontrar a nivel literario es que es mucho más accesible conseguir un texto escrito en Europa que un texto escrito en Panamá. Digamos, uno como lector, ¿verdad? Con escasas excepciones, es mucho más fácil tener acceso a esos otros mercados literarios uno como lector. Ya no digamos uno como escritor, ¿verdad? Que básicamente las posibilidades de circulación se reducen ni siquiera al país, sino como a ciertas regiones del país, que es donde circulan los textos literarios. El centro del país, en el caso de Costa Rica, digamos. Exacto. Sí. Y creo que en el caso de Panamá también, Me ¿no? imagino que es parecido en Panamá, Sí, ¿no? Indudablemente. Sí. Ahora que sobre estas dos cosas yo recuerdo, porque la precisión que hizo Juan David me parece muy, muy, muy oportuna. Yo recuerdo que hay un librito que, por cierto, que se editó acá, se publicó acá, lo distribuía hace mucho un
un gran personaje, Ramón Mena, padre, dominicano, establecido aquí, un librito de Juan Bosch, donde Juan Bosch tenía como toda una diatriba, si se quiere, donde decía, que no hablen de Centroamérica, todo esto es el Caribe. Decía, esto es, siguiendo un poquito lo que consideraba, no sé qué, Germán Arciniegas y otros autores que hablan de esto como una única gran cuenca que incluso llegaba al sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso, de repente, podría integrarnos un poco más, pensarlo así, y entender esto que somos, Centroamérica, como lo decía Juan David, también con Panamá, pues, ¿no? Digamos, de alguna manera. Sí, de hecho me quedé yo también pensando un poco en eso, sí, Juan David, que donde, ya en términos propiamente literarios, ¿con qué regiones del continente te parece que Panamá tendría más vasos comunicantes? O a nivel literario, si encontrás que la literatura está incrustada dentro de la literatura regional. Yo creo que por razones históricas y por razones también de proximidad, Colombia. Nosotros estamos muy vinculados a Colombia, tenemos una historia común, que quieran o no los panameños, estuvimos unidos a Colombia por casi un siglo. Durante ese siglo hicimos muchos intentos de separatistas, pero no teníamos ejército, y esos 6 intentos que hicimos culminaron gracias a la ayuda también de los Estados Unidos, y de ahí la colonia de la zona del canal, culminaron en 1903, pero ese vínculo común ha persistido. Y los libros míos, por ejemplo, llegan mucho más a Colombia que de lo que llegan a Centroamérica. Y no es por falta de proximidad, sino porque hay más similitud, hay más vasos comunicantes con Colombia de los que puede haber con Centroamérica. Yo, para serte franco, conozco mucho menos de la literatura centroamericana en general de lo que conozco de la literatura colombiana. Bueno, ellos tienen unos escritores que evidentemente son más, es difícil no conocer, son más conocidos que los centroamericanos, ¿no? Pero esa realidad existiría a pesar de esos escritores. Yo creo que sí. Así es que la oportunidad que me da, por ejemplo, yo fui a la Feria de Guatemala también hace una semana, unos 10 días, antes de venir acá, y la oportunidad que uno le da el participar en estas ferias, y por eso quise hacerlo, no lo había hecho antes, es que empiezas a conocer más de la literatura de los centroamericanos que quisiéramos conocer. O sea, ya no se trata de los Asturias o de los Sergio Ramírez o de las personas que se han destacado mucho, sino de la literatura en general, que es la literatura de los escritores menos conocidos, la que más se escribe y más se lee en el mundo. O sea, no es como creemos la literatura de los García Márquez o de los Vargas Llosa. Sí, claro, esos son los autores que más se leen, pero los autores que escriben y que menos se leen son en realidad a la larga los que más asequibles están y los que más lee la gente. Esa es una cuestión que yo investigué el otro día, no me acuerdo qué era lo que estaba escribiendo, y me llamó muchísimo la atención. Así es que es algo que yo creo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de estos temas, ¿no? Bueno, y esto me llevaba a una consideración que quería plantearle específicamente a Camilo y que podría funcionar para seguirlo conversando, y es como esa característica compleja, tan diversa, desde un punto de vista identitario de esta región que habitamos, ¿no? Esta región que habitamos. Y lo que significa escribir desde ahí. Digamos, vos has trabajado temas de identidad, no en esa línea, pero sí. ¿Verdad? Sí, eso es interesante porque me hace pensar en la primera respuesta que dio Juan David, en el sentido de las adscripciones que uno hace en términos de escritura. Digamos que no siempre son conscientes ni programáticas, ¿verdad? No que uno las asuma como premisas a la hora de escribir, pero inevitablemente esas adscripciones funcionan dentro de lo que uno decide escribir, digamos, dentro de las decisiones que uno toma, los temas que elige, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, ahí hay pues una diferencia generacional que puede ser interesante también analizar, porque a mí me parece que después de los 90s hay algo de esa referencia identitaria que se quiebra un poco a partir de la irrupción del Internet, digamos, y de la accesibilidad de textos de un montón de lados, ¿verdad? O de fragmentos de textos de un montón de lados,
a la par que hay un debilitamiento ya de las identidades nacionales de por sí, de la mano de la globalización y de estos proyectos económicos, ¿verdad? Más de carácter transnacional. Eso es interesante porque me parece que el acervo de referencias, digamos, de generaciones como la nuestra, Fabi, está compuesta de un acervo de textos muy diverso, ¿verdad? Yo creo que todavía hace 30 años los escritores nacionales escribían más decididamente inscritos dentro de una tradición. Un poco lo que decía Juan David, exactamente. En Panamá con el canal, por ejemplo. Sí, exacto. O en Nicaragua la revolución, qué sé yo. Exacto. Era una literatura más propiamente nacional. Sí. A mí me parece que ya eso se quiebra un poco con las generaciones nuestras, y yo particularmente, por ejemplo, los temas sobre los cuales he elegido escribir ensayos son temas que creo que no participan tanto, ¿verdad?, de esa lógica como de una literatura nacional, sino que participan un poco como de discusiones más amplias, incluso no regionales, ¿verdad?, sino discusiones que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con fenómenos de masas como la moda, ¿verdad? Claro, el Estado-nación, la idea de nación es insuficiente para entender algunos de estos procesos creativos. Yo creo que por lo menos en las últimas décadas, no sé cómo lo ves vos. Yo creo que esa es una ventaja que tienen los filósofos sobre los que solamente somos escritores. Y es que los filósofos tienen un mundo mucho más amplio del que tenemos nosotros. Yo creo que el hecho de ser filósofo, de que estén tan relacionados ustedes con la vida en general, les da una capacidad de abarcar mucho más espacio, sobre todo para los ensayos, de lo que podemos abarcar nosotros. Mi literatura, a mí me conocen más por la novela histórica. Justo. Sí, y yo lo que me propuse fue contarle a mi país, a través de novelas históricas, que más que novelas históricas son historia novelada. Claro, ficciones inscritas en novelato. Pero hay dos formas de percibir la novela histórica y de escribirla. La mayoría de los escritores de novela histórica escogen un telón de fondo, un periodo de la historia, crean unos personajes de ficción con los que enganchan al lector, y entonces a través de esos personajes ellos cuentan la historia. Esa es la generalidad. Yo no hago eso. Mis personajes son reales y los episodios que yo cuento son reales porque yo estoy escribiendo la historia de mi país y yo quiero que se conozca por lo que dije al principio, porque nos ha costado mucho que nos identifiquen como panameños, como una nación que tiene muchísimos años de arraigue. Así es que, y eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Por ahí... Porque sí, justamente, y eso era una cosa que nos interesaba mucho conversar, era como esa idea de Centroamérica, de Panamá, de esta región en general, del istmo, donde José Coronel Urtrecho, el poeta nicaragüense, decía que los españoles aquí buscaban lo inexistente y lo imposible. Entonces yo creo que en el caso de la novela histórica, digamos, este ámbito, Panamá se convierte como en o la idea de Panamá más bien, ¿verdad?, se convierte como en un espacio para la imaginación histórica, ¿no? Digamos, y eso es un poco como lo que harías en tu trabajo, ¿no? Sí. Y en una conversación con Antonio Escármeta, que en paz descanse, que él iba... Tremendo escritor, sí. Tremendo escritor, y él iba a la Feria del Libro de Panamá. Mi esposa y yo nos conocimos yendo a un cóctel que le daban a Antonio Escármeta. Y pudimos departir con él, y estuvimos con él, y él dijo que él había sido nuestro... Celestino. Sí. Bueno, qué honor. ¿Qué Celestino, verdad? Lo decía cada vez que nos encontrábamos en algún lugar, ¿no? Qué bonito. Y la primera vez que él estuvo en Panamá, que estuvimos conversando, me dijo, mira, Panamá tiene una cantidad de historias que ustedes no se imaginan, ¿no? Es una... Y como decía un escritor colombiano, Lemaitre, que escribió sobre la separación de Panamá de Colombia, él le puso de subtítulo una historia que parece novela. Claro. Porque cualquiera que la lea dice, esto es una novela. Esos personajes, el hecho de que un francés fuera el que fuera
a firmar el Tratado de Panamá y el que fuera el primer embajador de Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, hay montones de cosas que pasaron en Panamá. Bueno, esto de los Cuna, ¿verdad? Por ejemplo. Esto de los Cuna, que yo lo... No es que lo 24, descubrí, sino en el que... 24 se independizaron prácticamente. Bueno, yo le puse más atención al tema porque ellos estaban celebrando sus 100 años. Esto ocurrió en 1925, esta rebelión, en 1925, y se celebraban los 100 años precisamente este año. Entonces me interesó un poco más el tema y descubrí un mundo que no conocía. Un pueblo aborigen, un pueblo originario, que es el más estudiado hoy de todos los pueblos originarios de América y que están por todas partes. O sea, después de que yo publiqué esa novela y que aprendí a conocerlos, me llevaron a una reunión en Washington para que hablara del libro, voy a otra en París para hablar del libro, ellos andan por Suecia, donde tienen una unidad también, etcétera. O sea, son gente que se ha educado y que al haberse educado tienen buenos escritores, tienen buenos artistas, pintores, etcétera. O sea que para mí fue muy, muy, muy reconfortante e instructivo conocer mejor al pueblo de origen y sobre todo lo que ocurrió en 1925, que es lo que cuento en la más reciente de mis novelas, con personajes reales. Claro, que es fabuloso, digamos, esto es extraordinario, es además un hito en la historia americana y mundial de uno de los primeros procesos modernos de independencia, lo cual es absolutamente revelador. Con esto vamos a hacer un corte, amigos, amigas, Juan David, Camilo, y ya volvemos para seguir conversando. Empezamos conversando sobre escribir desde Centroamérica, pero claramente vamos a hablar de más, como hemos podido comprobarlo en este ratito. Ya volvemos acá a La Telaraña. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5. La Telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar, en principio, sobre los procesos de escritura desde el istmo centroamericano, para decirlo en un término más amplio, desde esta franjita de tierra que nos ha tocado habitar. Y le pedimos a Juan David un tema musical y nos propuso escuchar Unicornio de Silvio Rodríguez. El unicornio azul. El unicornio azul, claro. Sí, cierto, porque es que en algunas ediciones aparece únicamente como unicornio, pero es el unicornio azul. Sobre todo porque ahora la palabra unicornio se está volviendo cada vez más famosa, ¿no? Como algo muy, muy extraño, muy claro, diferente, ¿no? Claro, sí, es importante esa precisión. Escuchemos, amigos, amigas, el unicornio azul y regresamos en segunditos, minutitos. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más
que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100.000 o 1.000.000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió, y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Acabamos de escuchar El unicornio azul de Silvio Rodríguez, el cantautor cubano. Contanos, Juan David, ¿por qué quisiste escuchar ese tema musical? Hombre, haciendo memoria, yo creo que la primera vez que oí la pieza la oí solamente sin la letra, oí la música y me llamó mucho la atención. A mí me encanta la música, yo toco la guitarra y me gusta cantar y me gusta sobre todo la música de ese tipo, no la de hoy, ¿no? Esa la verdad es que se la debo a mis nietos, es una música que no es música en mi opinión. Y después me propuse escuchar la letra, si es que tenía letra, no sabía que tenía letra. Y cuando escuché la letra todavía me gustó más. Y uno queda intrigado por aquello de que... ¿Qué es el unicornio? ¿Qué es el unicornio azul que se le perdió? Y yo llegué a la conclusión de que a lo mejor era la inspiración que se le había extraviado por un momento y le iba a volver a encontrar, pero es una pieza que me llenó desde el principio y que siempre que puedo la oigo. Es hermosa. Creo que estuvo dedicada inicialmente a Roque Dalton, la canción. Al poeta. Un escritor centroamericano. Sí, al gran poeta Roque Dalton, salvadoreño, que había sido amigo de Silvio, se conocieron allá en Casa de las Américas. Es una maravilla de canción. Yo quería, aprovechando esto, Juan David y Camilo, como un escritor panameño nos propone escuchar una canción de un cantautor cubano, estamos hablando también con un escritor y filósofo costarricense,
quisiera que reflexionáramos sobre esos procesos. Hablamos al inicio sobre la integración, sobre esta idea de Centroamérica un poco rota, que Juan David nos hizo esa precisión. Mencionamos este asunto de Juan Bosch, que hablaba más bien de una cuenca del Caribe que integra. ¿Cómo ven ustedes? Porque sí, ha habido intentos de integración, como mencionó Juan David, predominantemente no comercial. Teníamos el mercado común centroamericano, luego Panamá se integra a través del CAFTA y República Dominicana, y conformamos una más o menos región comercial con ciertos objetivos y tal, buenos o malos, ese es otro tema. Pero ¿cómo podríamos hablar de la integración, de procesos de integración desde la producción literaria, desde las editoriales, desde las ferias, desde la distribución? A mí me encantaría conocer, y tal vez si empezamos por vos, Juan David. Yo te cuento mi experiencia, ¿sí?, con las editoriales, que yo creo que es importante, sí, decirlo. Uh-huh. Nosotros no tenemos en nuestros países centroamericanos en general, y estoy hablando más que nada por Panamá y algo de Costa Rica que me he enterado también, no tenemos editoriales fuertes, editoriales que puedan darle la oportunidad a nuestros escritores de proyectarse más allá de la frontera patria. Y tenemos que acudir, por supuesto, a editoriales que ya están en el mundo. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, yo ahora estoy publicando con Penguin Random House, Alfaguara, y ellos publican, para lo que yo publico, publican para México y Centroamérica, y ahí terminan. Está segmentado, los mercados segmentados. Porque lo tienen, y lo mismo le pasa a Planeta, y lo mismo le pasa a otras editoriales. Entonces, Colombia tiene 40 millones de habitantes, que es lo que tiene Centroamérica. Uh-huh. Entonces, para mí es mucho más fácil decir, yo quiero ir a Colombia a publicar con una editorial colombiana, algo que he hecho, pero que no es lo que quiero hacer, porque me da el alcance que no me da Alfaguara. Esto yo lo he hablado con Alfaguara, yo le he dicho, me dice, no, pero es que cada uno tiene su región, y en Sudamérica tenemos varias regiones, no es solamente Colombia, sino que están en Buenos Aires, que están en Perú, etcétera. Entonces, yo creo que hay que empezar a presionar un poco para lograr que nos vayan integrando, además de tratar de integrarnos nosotros, porque no tenemos el control. Uh-huh. Incluso me dijeron, ándate a Colombia, reúnete con Alfaguara y fíjate a ver qué te dicen, ¿no? Pero, por supuesto, yo estoy encantado y te digo que me he hecho muy amigo de mi editora de Alfaguara. Es una señora que además de ser una gran editora, es una gran persona. Ya, yo no la abandono ni por nada del mundo. O sea, pero estoy hablando un matrimonio, claro. Sí, y muy amiga de mi esposa, por supuesto. Sí. Y estoy hablando de una cuestión ideal, claro, ¿no? Y de una cuestión que debemos preocuparnos por lograr que eso, por lo menos, se empiece a gestionar, que cambie para que le dé una mejor oportunidad a esa integración, uh-huh, que debe ser también en el aspecto literario. Claro. Yo iba a decir dos cosas sobre eso. Creo que algo que quizá le da identidad a la región, pero que curiosamente tanto Costa Rica como Panamá queda un poco fuera de ese denominador común de la literatura regional, es el tema de la violencia. Ahora que el año pasado la editorial Perro Azul hizo estas antologías de poesía por país, ¿verdad? Una por país, a mí me llamaba la atención eso, cómo estaba en la agenda de El Salvador, Honduras, Guatemala, el tema de la violencia, y en nuestros países, no que no haya violencia, por supuesto, pero como que la cosa no se recorta por ahí, sí, por lo menos literariamente. La percepción, ¿verdad?, está más atenuada, sí. Sí, y a nivel de mercados, me interesaba mucho escuchar a Juan David referir ese asunto. Yo le contaba a Fabián y a Jürgen que tuve la oportunidad hace algunos años de asistir como jurado al Premio Nacional de Literatura de ustedes allá en Panamá, al Ricardo Miró. En ensayo. En ensayo, sí. Y que algo que me llamó mucho la atención, digamos por contraste, era que acá sí que hay, así sea acotada al Valle Central, todo un movimiento editorial independiente muy robusto y
que modifica el funcionamiento del mercado editorial a gran escala, porque se constituye, como pasa por ejemplo también en Argentina, como una especie de laboratorio para los escritores y escritoras jóvenes que primero publican en editoriales independientes, que se pueden tomar ese riesgo, ¿verdad? Y que algunos de nuestros escritores más reconocidos internacionalmente han comenzado publicando en editoriales independientes, y que eso, no sé si por ignorancia, porque no tuve la oportunidad de hablar con suficiente gente, me pareció que en Panamá no había un movimiento independiente editorial tan robusto como acá. No. Y que eso, perdona, es interesante porque me parece que da como más salidas, como digo, así sea a circuitos de lectores relativamente acotados, pero da más posibilidades a los escritores y escritoras emergentes, ¿no? Está por un lado, yo diría que aquí hay tres nichos editoriales. Está por un lado el nicho internacional, al cual tienen acceso una minoría de escritores, los más consolidados, las editoriales estatales de las universidades, donde tanto Fabián como yo hemos publicado libros, y luego las editoriales independientes. Y me parece que buena parte de lo más interesante que se produce dentro de las editoriales independientes, que son las que pueden tomar algunos riesgos, ¿verdad? Me pareció que en Panamá no existía esos otros circuitos paralelos, ¿verdad? Sí, no existen, y me refiero primero a las editoriales universitarias que tienen ustedes, y lo confieso con mucho dolor. Cuando yo estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, había una editorial universitaria y había una librería universitaria, y ahora casi no existe. O sea, nosotros no tenemos realmente una editorial universitaria, y me apena decirlo. Y se lo he dicho y se lo he mandado a decir al rector, y además la librería da pena también. Y lo digo sin ningún tipo de resquemor, ¿no? Así es que eso es algo de lo cual nosotros realmente adolecemos. Aparte de eso, las editoriales independientes son muy limitadas. Y yo no creo que tanto porque no tengamos buenos escritores, porque hay buenos escritores, sino porque los que pueden se destacan y entonces van a publicar con editoriales que les lleven sus libros más allá de la frontera. Las editoriales que tenemos, ya te digo, yo he utilizado una para un libro que tengo, que es una obra de teatro que escribí yo no soy dramaturgo, pero el amigo con el que la escribí sí es dramaturgo, y requería una investigación histórica que hice yo. Entonces combinamos, y esa la publicamos con una editorial que realmente no es ni siquiera una editorial, es una imprenta. Más que una editorial, es una imprenta, pero tiene el título editorial. Pero no tenemos eso que tienen ustedes, que yo lo envidio, el presidente de la Cámara, con el que he estado yo, Don Oscar Castillo. Un individuo súper agradable y que sabe mucho de este tema. Él tiene una editorial. Y un catálogo. Yo publicaste en Google, Camilo. Y que tiene un catálogo, por ejemplo. Con mucho éxito lo ha hecho. Sí. Bueno, tienen de nuestros mejores escritores. Han casi todos han publicado Carlos ahí. Cortés, qué sé yo. Sí. Así es. Sí. Y sí, que ahí, muy breve, Fabi, que me parece que es interesante también lo que mencionaba Juan David acerca de esa segmentación de los mercados. Yo coincido con vos en que habría que pujar un poco o sea, uno entiende que hay una serie de criterios comerciales, sí, hay una dinámica de mercado, sí, claramente, pero sí que creo que hay cosas para renegociar ahí, sí, o para repensar. Y habría que ver, y luego si nos queda chance en el otro bloque, porque vamos cerrando sería interesante conversar sobre la posibilidad de que desarrolláramos una diplomacia cultural, porque así como existen, y Juan David, que fue canciller, lo sabe mejor que nosotros, los cancilleres hacen una labor de promoción de actividades productivas de los países, pero en la cultura pareciera que no nos promueven tanto. Entonces, cierro con eso y vamos a un corte, amigos, amigas, Juan David, Camilo. Esa diferencia no es que no sean amigos, amigas, es nada más para dirigirme a ustedes, ¿verdad? Y ya volvemos a esta telaraña donde hemos conversado sobre escribir y muchas cosas más desde Centroamérica. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos en una telaraña donde conversamos
sobre Centroamérica, no digamos Centroamérica, sobre escribir desde Centroamérica, como mencionamos, pero de muchísimas cosas más. Estamos conversando con el filósofo Camilo Retana y el escritor Juan David Morgan. Por sugerencia de Camilo, escuchamos Mi Luna de Eduardo Barranco. Ya volvemos. Mi luna ha visto tanto que cuando le canto su plata me acuna como a los santos y los prisioneros, los amantes, los locos errantes y los pordioseros que amamantamos tu luz cuando no hay amigos, pan ni dinero, solo la poesía que flota en el aire sincero y en las bancas solas que hay en los parques que mueren de frío esperando amores amanezqueros. Ay, mi luna llena, escucha la pena cuando un hombre canta el amor que muere. Ay, mi luna llena, escucha la pena cuando un hombre canta el amor que quiere. Ay, mi luna llena ha visto tanto que cuando le canto su plata me acuna como a los santos y los prisioneros, los amantes, los locos errantes y los pordioseros que amamantamos tu luz cuando no hay amigos, pan ni dinero, solo la poesía que flota en el aire sincero y en las bancas solas que hay en los parques que mueren de frío esperando amores amanezqueros. Ay, mi luna llena, escucha la pena cuando un hombre canta el amor que muere. Ay, mi luna llena, escucha la pena cuando un hombre canta el amor que quiere. Ay, mi luna llena, escucha la pena cuando un hombre canta el amor que espera. Ay, mi luna llena. Estamos conversando con el filósofo Camilo Retana y el escritor Juan David Morgan. Hace unos minutos escuchamos, por sugerencia de Camilo, escuchamos
Mi Luna. Camilo, contanos por qué quisiste escuchar esta canción. Sí, bueno, pensaba, quizá anticipando un poco el rumbo de la conversación, que hay un verso muy bonito en esa canción cuando dice que cuando no hay amigos, pan ni dineros, solo la poesía que flota en el aire, sincera. No, que creo que ese verso describe un poco el funcionamiento cultural. De lo que hemos estado hablando. Claro, sí. ¿no? Que es esa cosa como de la escritura, yo creo, sostenida a punta de placer y de pasión y no tanto como parte de un mercado o de grandes mercados editoriales, ¿verdad? Que auspician esa escritura. Me parece que esa es la realidad de una gran parte de las personas que escribimos desde Centroamérica. Pero por otro lado, esa canción, no sé por qué yo pienso en Centroamérica y pienso en el dúo Guardabarranco, me parece que recoge bastante bien como el ethos de la región, así que por ese lado lo pensé. Hay como una cierta melancolía, una cierta noción de melancolía o nostalgia, más bien nostalgia, ¿verdad? Uh-huh. Quizás como de esta... Y se parece un poco al unicornio azul. Justo. O sea que es suave, es para oírla. Sí, un mismo universo musical ahí. Es para que Juan David la cante después, esa queda de tarea, que la saque en guitarra y Voy la a cante. sacarla apenas llega allá. Sí. La próxima telaraña. Claro, bueno, y mencionamos, ¿verdad? Hace un ratito que Guardabarranco además tiene un disco de covers de canciones, de versiones de Silvio Rodríguez, muy bello también. Entonces eso creo que también le va a interesar a Juan David. Hablando retomando un poco lo que hemos estado hablando, Camilo, Juan David, hay una condición interesantísima de esta franjita de tierra, de esta dulce cintura de América, como dijimos al inicio y como decía Neruda. Una característica muy interesante y es, hace millones de años, cuando surge esta tierra y emerge para unir dos grandes masas, América del Norte, América del Sur, funcionó para que las especies fueran de aquellas masas a otras, es decir, de una a otra de las masas, ¿cierto? En ambas direcciones. Se suele pensar que era solo del norte hacia el sur, pero en realidad era una cosa bidireccional. Iban de un lado a otro. Hoy, por ejemplo, tenemos los ecólogos hablan de la amenaza terrible que sería que los coyotes pasen el Tapón del Darién, que es un lugar mítico, ¿verdad? El Tapón del Darién en Panamá. Si pasan la fauna de América del Sur o alguna fauna de América del Sur, sería pero desastroso, porque son tremendos. Hablemos, si les parece, cómo influye o cómo se integra en los procesos de escritura o en sus procesos de escritura esa condición de unir y dividir a la vez que tiene esta franjita de tierra donde vivimos. Unimos y dividimos. Dividimos las dos grandes masas de agua, que ahora Juan David hablaba de cuando Balboa encuentra el mar del sur, por ese estrecho siempre dudoso, como dijo alguna vez Darío. Hablemos de eso. ¿Qué te parece, Juan David? Sí, yo insisto en que hay una cercanía de nuestros pueblos. Siempre la ha habido. No la ha habido quizás a nivel de los gobernantes y de los gobiernos, pero yo sí me siento muy centroamericano cuando salgo de Panamá y voy a Costa Rica o voy a Guatemala, como acabo de hacer. Y no me siento igual cuando yo viajo a Sudamérica, ni siquiera cuando voy a Colombia. Me siento más centroamericano acá. Yo creo que esas cercanías se deben aprovechar. Y es función de aquellas personas como ustedes, como nosotros, que estamos interesados en que la cultura, sin cultura no hay desarrollo sostenible que sea posible, no existe. Tú puedes tener grado de inversión, puedes tener un Producto Interno Bruto importante, pero si no llegas al grado de desarrollo cultural, nunca vas a tener un desarrollo sostenible. Y yo cada vez que estoy en una de estas reuniones, procuro decirlo, sobre todo en Panamá, que le damos demasiada importancia al grado de inversión, que si lo perdemos... Al economicismo. Que si no lo perdemos, no. Lo que tenemos es que cada vez tratar de tener más cultura. Y en la medida en que programas como este, en que actividades como las ferias del libro,
se desarrollen, va a haber mucho más cohesión, mucho más unión en nuestros pueblos. Y juntos somos 40 millones y podemos hacer más cosas, sobre todo servirle mejor a nuestros escritores, a las personas que desarrollan en nuestros países el ambiente cultural. Que yo creo que eso que estás marcando es muy importante en términos de añadir a la conversación ese otro vector que es la política pública, ¿verdad? Porque hemos estado hablando mucho sobre el funcionamiento de los mercados literarios y podríamos hablar también de los mercados de circulación de otros bienes culturales como el arte contemporáneo, etcétera. Pero yo creo que ese actor que estás añadiendo es un actor clave, porque si nuestros estados no apuestan por gestionar los bienes culturales, eso no va a ocurrir porque sí, ¿verdad? Y creo que en el caso de Costa Rica hubo en algún cierto momento una apuesta histórica por eso, que en las últimas 2 décadas viene estando cada vez más erosionada, y eso por supuesto que tiene un impacto, no solo sobre la calidad de lo que se produce, sino de las condiciones materiales en las cuales los trabajadores de la cultura hacemos nuestro trabajo, ¿verdad? Es decir, si no hay esa apuesta decidida, como decís vos, difícilmente va a haber una literatura regional robusta. Y es el trabajo que nos toca, es el trabajo que nos corresponde. Claro. Y existen en cada uno de nuestros países individuos, como Camilo, como tú, como yo, que están interesados en hacerlo y en lograrlo, y que vamos a seguir. Lo que tenemos es ver cómo logramos también que el Estado, y estoy hablando más del gobierno que de nada, se interese lo suficiente en que, ok, cuando haya elecciones y tú empiezas a preguntar cosas y empiezas a hacer encuestas, la cultura ni siquiera aparece. No aparece en la discusión. No aparece, no figura, es como si no existiera. Y la educación, si acaso, aparece porque hay unos maestros por ahí protestando, pero no por otra cosa. Juan David, y vos con todo ese interés en lo histórico, ¿a qué atribuís en el caso panameño eso? Ese desdén, digamos, hacia el Mira, nosotros, el canal ha sido para nosotros una bendición y una maldición. La bendición es porque, bueno, nos ha producido riqueza, reconocimiento, lugar, etcétera, y maldición es porque hemos sido como un imán para los grandes imperios. O sea, y después del español, después vinieron los franceses a tratar de construir también ellos el canal, y después se metieron los gringos a terminar lo que habían empezado los franceses, y nos tuvimos que aguantar por 100 años. Y eso crea en los pueblos una mística, una religión que nosotros tuvimos durante todo el siglo pasado. Nosotros estábamos unidos por un común denominador que era: hay que recuperar el canal y la soberanía sobre la zona del canal. Y lo recuperamos. Y cuando lo hicimos, caímos en este pragmatismo, en esta especie como de política sin objetivos, que era que cada uno por su lado. Porque bueno, ya no tenemos una religión que nos una, ya no tenemos nada que nos haga sentirnos como un relato común, un común denominador que nos permita, y eso lo necesitan todos los países. Claro. En el caso de Panamá era fácil porque teníamos a los gringos ahí, teníamos que quitarles a los gringos y lo logramos, pero se lo quitamos. Y entonces ¿qué estamos haciendo ahora? Andamos cada uno dando golpes de ciego. Porque en nuestro caso, no sé si coincidís, Fabi, me parece que tiene que ver eso, como que hubo una apuesta de las élites de este país por crear un modelo de Estado en el que eso tenía un lugar, y la transformación de esas mismas élites, digamos, y la falta de una masa crítica que empuje eso como en la agenda, es lo que ha generado como un declive de esa apuesta, ¿verdad? Va por ahí. Regularmente cuando hay una interpretación, una reinterpretación de la historia de un país, se necesita un proyecto cultural que lo sustente. Sí, eso. Digamos, pero eso que vos decís, ¿verdad? Y que lo continúe. Y que lo continúe, por sí, supuesto. Que un horizonte de trabajo en común. Eso, un horizonte de trabajo en común. Y nuestros últimos gobernantes, por lo menos acá hablo de Costa Rica, no han sido capaces de reinterpretar la historia, ni mucho menos de impulsar un proyecto cultural. Que creo que por eso, ¿verdad? En nuestro caso he insistido en mencionar que es interesante todo ese otro circuito independiente, porque yo creo que surge un poco frente a la crisis de ese modelo institucional. Es como si parte de la sociedad civil dijera, bueno, entonces agenciémonos una subcultura paralela donde circulen libros y donde
la gente escriba, así sea para un público pequeño, etcétera, pero frente a la ausencia de una apuesta institucional, como si se quiere. Y es una manera de poner a trabajar en positivo las redes sociales. Qué lindo eso, claro. Porque las redes sociales, lamentablemente, con todo lo bueno que representan y que pueden tener, no han sido lo suficientemente buenas para lograr que haya más cultura. Al contrario. Claro. Al contrario. Entonces, ese es un trabajo que queda pendiente. Ese es un trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que hacer a todos los niveles. Bueno, lo vamos a hacer aquí desde la telaraña también. Vamos a cortar acá, Camilo, Juan David. Amigos, amigas, ya volvemos en esta telaraña que hemos conversado tan amenamente. Yo espero que ustedes allá en sus casas, en sus carros, donde sea que nos estén escuchando, lo hayan disfrutado, lo estén disfrutando tanto como yo y como presumo que lo están disfrutando nuestros invitados. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre un montón de temas. Ya mejor no me pongo a inventariar de qué hablamos porque son muchos y muy interesantes todos ellos. Estamos, como ya saben, con el escritor Juan David Morgan y el filósofo Camilo Retana, un araño ya reincidente por 5 episodios, ¿verdad, Camilo? Sí. 5 episodios. Esperamos que la próxima vez que Juan David venga a Costa Rica nos visite por acá en los estudios de Amplify Radio. Estoy en la parte alta de la tabla. Estás en la parte alta, eso. Repitentes. Ahora, yo les quería comentar a ambos, Juan David, Camilo, sobre nuestro invitado ausente, que es alguien del que hablamos al inicio, lo mencionó Juan David, y es nada menos que Miguel Ángel Asturias, escritor, periodista, diplomático guatemalteco. Sabemos que contribuyó muchísimo al desarrollo de la literatura, no solo de esta parte del mundo, sino latinoamericana. Influyó muchísimo también en la cultura occidental, y a mí me parece que es interesante también por su trabajo, y esto no es una idea particularmente original, lo ha dicho mucha gente, su trabajo relacionado con, o más bien, el impacto que tuvo el señor presidente, ¿verdad? Como una de las grandes referencias de la novela de dictadores que estuvo para arriba y para abajo en el siglo XX latinoamericano. Asturias en algún momento dijo lo siguiente, les comparto esta cita: escribí para que se oyera la voz silenciada de mi pueblo, de los que no tienen voz en los libros de historia. ¿Qué les gustaría comentar, Juan David, Camilo, sobre esta cita, sobre esa consideración o en general sobre nuestro invitado docente? Sí, por supuesto que la cita corresponde y las palabras de él corresponden a la época que le tocó vivir. Yo no creo que yo podría decir lo mismo. Yo sí podría decir, escribo y seguiré escribiendo para que Panamá y los panameños comprendamos y entendamos mejor nuestra historia, y eso nos haga ser más panameños y ser mejores. Y siempre con la esperanza de que esa misma historia se conozca fuera de Panamá, donde llegan mis libros también, porque necesitamos que también sepan que Panamá es una nación desde hace muchísimos siglos. Así es que todo aquello por el complejo que llevamos los panameños, claro, de que hemos sido víctimas ya de varios imperios a lo largo de nuestra existencia. Ese fardo del canal del que nos hablabas tremendo, hace un rato. Sí. Ese fardo del canal. Esa maldición que es una bendición. Exacto, la maldición, bendición. Sí, no, yo pensaba que es verdad, yo tampoco escribo desde ahí, pero sí que creo que es una premisa vigente en cierta literatura regional, ¿verdad? Pienso, no sé, en la obra de Horacio Castellanos Moya, por ejemplo, ¿verdad? Que se sigue tratando todavía hoy de recuperar ese linaje, ¿verdad? Que va de Asturias a Roque Dalton, ahora que lo mencionábamos, que pasa por toda la poesía nicaragüense de la Revolución, ¿verdad? Y que llega hasta la obra de Castellanos Moya, por ejemplo. Claro, esas vanguardias, digamos. Sí, que sigue siendo un lugar de enunciación de la literatura regional. Me impresiona oír de qué año será esa cita, quién sabe. Esa debe ser de los 40, me parece. Sí, 40, que 50. Creo que sigue siendo vigente para un sector de la literatura de
la región, que es lo que decía ahora, ¿verdad? Me parece que sí hay un denominador común, así Costa Rica y Panamá se salgan un poco de eso, un denominador común, por lo menos de la narrativa centroamericana, aunque no, creo que más allá de la narrativa, es ese tema de la violencia y, como dijiste al principio, también la resistencia a esa violencia, ¿verdad? Claro. Es un tópico que recorre la literatura regional. Esas desgarraduras, ¿verdad? Hay como unas desgarraduras. Ahora, Camilo, Juan David y amigos, amigas, nosotros les queremos proponer, ya para ir cerrando, vamos a tratar de ir cerrando en modo muy panameño, en modo muy caribeño también, y queremos proponerles escuchar un pedacito, porque es una canción larga o un fragmento de una canción nada menos que de Rubén Blades. Decisiones, que es una cancionzota que sonaba en la radio antes, ¿verdad? Sonaba con mucha frecuencia. Radio, sí. Decisiones, vamos a escucharla ya mismo, amigos, amigas. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen de que Tony Armas Slugger, y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día, tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Acabamos de escuchar un fragmento de Decisiones de Rubén Blades y me encantaría consultarles qué les gustaría comentar sobre esa música. Empezamos con Juan David, que es panameño y sí, tiene muchas cosas que contar. Mira, curiosamente, yo conocí a Rubén cuando era un muchachito, cuando tenía como 7, 8 años, porque iba a visitar una tía que vivía
enfrente de mi casa. Ah, wow. Así es que yo era un poco mayor que él. No mucho, pero sí era mayor que él. Y entonces nadie pensaba, a pesar de que sus padres, ambos eran músicos, la mamá cantante y el papá era un eso yo no sabía. Sí. Nadie pensaba que iba a llegar a ser lo que ha sido uno de los panameños más ilustres que hay, ¿no? Y una de las cosas que me impresionaron mucho, y esto fue hace poco, cuando Centroamérica Cuenta estuvo en Panamá la última vez, abrieron la función, la inauguraron Rubén Blades, o nosotros le decimos Rubén Blades, Rubén Blades con Leonardo Padura, el escritor, Ópale, sí, el escritor cubano. Entonces en el Teatro Nacional estaban ellos en el escenario, y llegó un momento en que Padura quiso saber cómo era que Rubén había tenido el éxito que tuvo, o que tiene, y Rubén le contestó con estas palabras: yo nunca he hecho nada solo, todo lo que yo he hecho lo he hecho con alguien. Yo creo en hacer las cosas juntos, yo creo en las alianzas, yo creo en las compañías. Y eso me impactó a mí tanto que yo lo repito cada vez que puedo. Está hermosísimo. Porque es un mensaje para mis hijos, es un mensaje para mis nietos, para mis amigos, para cualquier persona. Y para quienes nos están escuchando. Si el mundo se rigiera por esa premisa, tendríamos otro mundo. Sí, definitivamente. Sí, señor. Cami, ¿qué te gustaría decir sobre esa maravillosa canción y sobre lo que acaba de contar Juan David? Es un piezón, pero la anécdota está preciosa. Juan David, muchas gracias por compartirla. Hermosísimo. Bueno, nosotros ya estamos en el cierre. No sé si quisieran mencionar otra cosita para terminar. No, yo quisiera agradecerle a Juan David por este rato ameno de conversación, por su generosidad y por intercambiar sus puntos de vista con nosotros. Muchas gracias. Sí, el agradecido soy yo. No, que va, honradísimo. La verdad que estaba entretenidísimo, además. He aprendido mucho, espero seguir aprendiendo y los felicito. Los felicito porque tienen un programa de esos que hablamos en antes, que son los que tienen que llevarnos al desarrollo cultural. Vamos a ver si hacemos un día una telaraña en Panamá o para ver si la próxima que venga Juan David nos acompaña nuevamente, que sería una maravilla. Gracias Fabio, y gracias Camilo, me dio muchísimo gusto. Gracias a ustedes también, amigos, amigas que nos escucharon. Muchas gracias a Emma Tristán, productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que estuvo en la cabina, junto a nada menos que el director y conductor de La Telaraña, Jürgen Ureña, que hoy ha estado haciendo controles también. Está en la banca, ciertamente, pero de manera muy honrosa, muy honrosa. Gracias, de veras, Juan David, Camilo. Soy Fabián Coto y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite, ¿dónde? En el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.